Seguimos con las legiones de Julio César hispanas. Luego tenemos que después de con los germanos en el 56-55 a.C. los Usipetes y los Trencheri, otras dos tribus germanas, ocupan Holanda y norte de la Galia. Va Julio César con las legiones y según Plutarco mataron a 300.000. Bueno, la cuestión sería otra victoria. Después, quiere ir a Inglaterra. En el paso de Calais, con dos legiones y cientos de jinetes, llega a Inglaterra. Y luego en otro convoy hubo 18 buques con tropas que se retrasó, ¿no? Aparte de estas dos legiones con las que llega a Inglaterra. Son la 10ª y la 7ª, que también había cogido prestigio, ¿no? Julio César quería ir a Inglaterra donde no habían ido otros romanos. Entonces fue con 80 buques de transporte y docenas de buques de guerra. Julio César mandó de representante a Acomius de los Atrebatos, vencidos en el Sambre, pero los ingleses los toman prisioneros, como hizo antes Julio César con alguna tribu germana u otros guerreros germanos con los propios romanos antes en otra campaña. Bien, a la llegada del otoño o el invierno se vuelven a Francia en los barcos. Luego, en el 54 a.C., un segundo viaje de Julio César a Gran Bretaña, a las islas inglesas. Iba con la 7ª, la 8ª, la 9ª, la 10ª hispanas y la 12ª italiana. 50.000 legionarios y auxiliares, con 800 barcos. Y si comparar con la Armada Española de 1588, que llevaba 130 barcos y 19.000 soldados. 19.000 soldados. Después tenemos que las 4 legiones hispanas y 1.700 jinetes marchan por la noche y por Canterbury encuentran a los indígenas preparándose. Se meten los indígenas en un reducto boscoso defensivo. La 7ª va al asalto en Testudo, que es con los escudos cubriéndose por arriba y por los lados y por delante. Y formando rampas con tierra, durante horas subieron y los ingleses se retiraron en distintas direcciones. Se ponen a hacer el campamento de marcha. La 7ª solo tuvo unos heridos, pero hay tormenta. Se rompen los barcos y tienen que regresar al campamento de cabeza de playa. Los britones vuelven a posicionarse en el reducto boscoso. Van las 4 hispanas. Se ponen a reforzar el campamento. Atacan los británicos y se ponen a reforzar el campamento las 4 legiones hispanas que hay cerca allí del reducto boscoso. Atacan los britones y los piquetes de alerta y defensa actúan. Si huyen en alguno de estos piquetes de alerta y defensa, tienen la pena capital. Y con refuerzos pasa el ataque. Después, varias tribus se alían o rinden a los romanos. Marchan hasta el fuerte del líder britón, que era Cassivelaunus, en la actual Whitehampstead. Whitehampstead, eso es. Las legiones asaltaron y pronto tomaron el fuerte, huyendo los que pudieron. Cassivelaunus se rinde y tributa. César vuelve al continente con las legiones y las tribus británicas aliadas o sometidas. Luego, en Francia y Bélgica dispersó sus legiones para abastecerse mejor de grano. Luego, en el invierno del 54-53 a.C., los romanos se disponen a construir un fuerte en Galia, en Atatuaca, en la zona de los Eburones, que era una zona, una tribu belga, ¿no? Con Ambiorix. Se levantan contra este fuerte, se aliaron con los germanos y en varias decenas de miles y echaron a los romanos. Sin embargo, en el pacto de evacuación fueron emboscados los romanos a las afueras y aniquilados por grupos en orbis, cuando se ponían en círculo y se defendían rodeados, ¿no? 8.000 legionarios muertos. Eran la legión 14ª y 5 cohortes acompañantes. Bien, al parecer la 7ª en su campamento estaba asediada. Al parecer que era la 7ª la que estaba asediada en otro campamento por 60.000 hombres de esta alianza de los eburones con germanos, ¿no? Estaba César a 80 millas con la caballería y había otras 2 legiones asediadas
por miles en un mismo campamento, ¿no? Así solo la décima y la caballería, que son 7.000 hombres, pueden ir a auxiliar a esta séptima que está en su campamento asediada por 60.000 hombres. César manda mensaje a Cicero, que estaba con la séptima. El mensajero es un nativo que se une a un ataque y lanza una jabalina con un mensaje lanzada a la torre de vigía. A los 2 o 3 días un centinela se da cuenta del mensaje de que ya vienen refuerzos. César llega con los 5.000 legionarios y 2.000 jinetes. Así, perdón, a auxiliar a esta séptima que está en su campamento asediada por 60.000 hombres solo van la décima y la caballería auxiliar, que son en total 7.000 hombres. Por eso llega César con los 5.000 legionarios y los 2.000 jinetes, y los belgas van a hacerle frente. Son muchos más. Los romanos se instalan defensivamente en la comina y comienzan a cavar trincheras y empalizadas. La caballería romana carga y desbanda al enemigo. La décima toma contacto con la séptima, que estaba asediada, de los cuales el 90% de la legión de esta séptima, que era hispana, estaban heridos. Luego, el resto del invierno se dedican a calmar la revuelta. Ese invierno se reclutan 3 legiones más en el norte de Italia y Suiza, con lo que tenía ya Tuaca, donde fue aniquilada la 14ª y traicionada, y de ahí parte y arrasa y quema todo el territorio de los Eburones. En el invierno se retiran al campamento 2 y 2 legiones en un campamento, 2 legiones en un campamento, 2 en otro campamento y en un campamento masivo con 6 legiones, en lo que hoy se conoce como París, en la isla que hay en el río Sena. Luego, en el 52 a.C., Vercingetorix de los Arbeni era un rebelde y lo echan de su capital Gergovia por ser un rebelde, pero consigue apoyos en el resto de su tribu y echa al consejo anterior y se hace los jefes de los Arbeni. Y convenciendo a otras tribus se convierte en caudillo general. César va con sus legiones a buscarlos, llega a Orleans, que se ha rebelado, acampa y tiene a 2 legiones enteras en alerta toda la noche. Evacúan a Orleans los rebeldes y la ciudad se rinde. La siguiente, Bourges, con algunas decenas de miles, sucumbe al asalto y asedio. Solo 800 escaparon al campamento de Vercingetorix cercano. Pensando Julio César que vienen a ayudarles, pero un aeduano amigo le dice la verdad, que vienen a traicionarles. Entonces Julio César coge 4 legiones, las 4 legiones, las 7, la 8, la 9 y la 10, y marcha, las hispanas, y marcha 50 kilómetros en un día, 50 kilómetros para afrontar a los aeduanos en la carretera a Gergovia. Al confrontarse, los aeduanos se rinden, y César toma parte de ellos para su tropa. Da un descanso de 3 horas y de vuelta a Gergovia. Allí las 2 legiones restantes soportan un ataque, porque las 4 hispanas habían ido a por esto, ¿no? 50 kilómetros de marcha, 3 de descanso, y luego de vuelta otra vez a Gergovia. Y allí en Gergovia las 2 legiones restantes soportan un ataque en su campamento de los Averni, de decenas de miles contra su campamento. César llega al amanecer, después de recorrer casi 100 kilómetros en un día y su noche. Con una finta de ataque frontal, utilizando auxiliares de logística y animales de carga, los romanos superan 3 campamentos de Vercingetorix y entran en Gergovia. Pero la reacción Averni los echa con 700 bajas en la 8ª legión y estandartes perdidos. La 10ª cubrió la retirada y Julio César perdió su espada, que los Averni pusieron en un temple en Gergovia, y esto fue lo que se llama la batalla de Gergovia, ¿no?
Y lo de la batalla, lo de la espada, fue confirmado por César. Después la Bienus con los Parisii, allí en el norte, y 4 legiones que se había llevado, luchan mucho, pero se retiran ante otra masa que viene detrás de ellos, y los Parisii ocupan la famosa isleta de Notre Dame donde estaba el campamento, ¿no? La Bienus y César se juntan ambos y se retiran de los escenarios, ¿no? Porque hay muchos. Luego se produce un choque entre las caballerías donde los galos son derrotados. César había contratado también mercenarios germanos del otro lado del Rin. Visto esto, Vercingetoris concentra 80.000 hombres en Alesia, con una formidable posición natural defensiva. Hoy es el moderno Alise-Saint-Reine. César le sigue oculto y rodea la zona con 10 legiones, trincheras de 20 kilómetros interna, una trinchera interna de 20 kilómetros y 23 fuertes en esta trinchera. Esto sería el sitio de Alesia. Y luego hace otra línea de trincheras exterior a la primera de 30 kilómetros, para defenderse del exterior. Pero resulta que 8.000 jinetes de Vercingetoris consiguen salir de Alesia a buscar ayuda y juntan en Francia central 100.000 o 200.000 hombres. Los romanos eran 50.000 legionarios más números importantes de infantería y caballería auxiliar, sin llegar a 80.000. Se produce un doble ataque desde dentro y fuera. César mismo contraataca con las legiones y caballería, y él mismo con su túnica lila o escarlata van y flanquean y atacan por detrás a la fuerza de ayuda exterior gala. Hacen decenas de miles de prisioneros, dicen que hasta 70.000 prisioneros, y dan un prisionero un esclavo a cada legionario, y liberan a 20.000 prisioneros por la sumisión de sus tribus. Vercingetoris se rindió antes que morir de hambre o sed, y fue exhibido en Roma en el 46 a.C. y ejecutado. Bien. Luego tenemos que en el 51 o en el invierno del 52 al 51 a.C. se apagan más revueltas de los Carnutes, los Biturigus, y se forma el triunvirato, con Julio César, Pompeyo y Crassus. Bien. En el este de la Galia, 6 tribus se rebelan y mandan a la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 11ª, que construyen un campamento enfrente de los galos, con torres de 3 pisos, y otro campamento más arriba conectado con galerías al primero. Commius está al mando de los galos y mueve su campamento 10 millas más lejos todavía. Luego se produce una emboscada de la caballería gala, advertida con antelación, y la caballería romana y los auxiliares y infantería vencieron a esta emboscada gala. Después de esto se rinden los galos, pero Commius escapa y se dedican a apagar otras revueltas y cortar las manos como advertencia, ¿no? Apagar otras revueltas más, y en una de ellas cortan las manos como advertencia para que no se rebelen tanto, ¿no? En el 50 a.C. la Galia está conquistada y en paz. Luego tenemos que en la batalla de Carrhae en Turquía los romanos tienen un desastre, son aniquilados, y Crassus, padre e hijo, mueren. Se acaba el triunvirato. Luego, por cuestiones de jerarquía y legiones, César da un ultimátum al Senado o entrará con sus legiones en Italia. El Senado declara a Julio César enemigo con los apoyos de Pompeyo y da poderes a Pompeyo para movilizar 130.000 hombres, ¿no? Labienus, que había sido 9 años jefe de staff de César y era senador, se pasó a Pompeyo con varios miles de jinetes. Y además, Pompeyo tenía más poder naval que César, ¿no? Pompeyo, ¿no? Entonces Pompeyo se pasa a Grecia a armar un ejército fuerte allí con su poder naval, ¿no? Muchos senadores, oradores como Cicero, Cato el joven, Varro y muchedumbre apoyaba a Pompeyo. Este se hace fuerte en Puerto Brindisi. Pompeyo levanta 2 nuevas legiones en el sur de Italia en última hora, y César levanta 3 nuevas en el sur de Italia. Pompeyo desde Brindisi cruzan a Durres, hoy principal puerto de Albania. Son unos 25.000. Y aparte hay 6 legiones más en el este y otras 6 legiones más en Hispania. Y todo está bajo control más o menos de Pompeyo, ¿no? César crea 15 nuevas legiones en Italia.
Luego, en el río Segre, en Hispania, hay 6 legiones de Pompeyo más 5.000 auxiliares locales, ¿no? Contra las 6 legiones, esto ya es en Hispania, en el río Segre, 6 legiones de Pompeyo más 5.000 auxiliares locales contra las 6 legiones cesarianas. Hoy es una zona hoy que está a las afueras de Lérida, ¿no? Y en estas legiones pompeyanas hay 3 o 4 legiones que son de hispanos, ¿no? Y en el César, en las cesarianas, las 6 cesarianas igual, están las típicas, las 4 legiones hispanas. Y en el río Segre esta batalla, se produce la batalla por una colina y hay 70 muertos y 600 heridos en el lado de César, ¿no? Los pompeyanos estaban en los muros de la ciudad y su campamento. Los pompeyanos deciden salir hacia las montañas, pero los cesarianos en una carrera llegan antes a los pasos de los Pirineos, a los pasos de las montañas, perdón, y cada uno hace su campamento y trincheras para asegurarse el agua. Al final los pompeyanos salen a batallar, 3 líneas como los de César. Este va con la 10ª en el extremo derecho, pero se esperaron un poco y por falta de comida o agua los pompeyanos se rindieron sin combate, ¿no? De los pompeyanos, 2 o 3 legiones terminaron su periodo de 16 años de alistamiento y fueron licenciados. Pero César no quiso licenciar a la 7ª y 9ª hispanas suyas, que también habían cumplido sus años y se quejaban. Hubo un motín de la 9ª y decidieron diezmarla, con un castigo, ¿no? Sin embargo, también una de estas 6 legiones pompeyanas consiguió salir de Hispania por mar, ¿no? Y luego, pues nada, César va para Grecia con 110 barcos en 2 olas. Primero va la 10ª y alguna más, desembarcan en Grecia y Albania, van para Durres, el puerto con la logística de Pompeyo. Aquí está Pompeyo con 40.000 también, va para Durres. Bueno, está cerca por ahí y con 40.000 también va para Durres Pompeyo. Llegó primero Pompeyo a Durres y ambos acampan en lados distintos del río Apsos. Finalmente César con 26.000 hombres en Durres. 26.000 se supone. Pompeyo hizo una pasada con sus barcos de Egipto, que capitaneaba su hijo, y destruyó los transportes cesarianos, cortándole en Grecia. Pero César, en una marcha forzada por la costa, se interpone entre el ejército pompeyano y Durres, su base logística. Construyó muros y trincheras alrededor del campamento de Pompeyo, una doble línea de trinchera, la interior de 28 kilómetros, con 24 fuertes, la de fuera con 32 kilómetros más o menos, y Pompeyo hizo otra línea de trincheras dentro de la de César. Luego las tropas de Pompeyo atacan un fuerte y hacen una finta de ataque sobre otros 2 fuertes. El fuerte es defendido por 300 de la 8ª. Paga doble y más comida y más ropa. Y el centurión del escudo se llamaba Cassius Scaeus y recibió un premio de 200.000 sestercios, que es una fortuna. Es una guerra de hambre y de sed. Se producen deserciones al bando pompeyano, que le dicen a Pompeyo la zona más débil de las trincheras, que está defendida por gente de la 9ª. Se le hizo un ataque frontal con escaleras y artillería, y lateral con los arqueros. Los de la 9ª solo tenían como misiles piedras. Sobrepasan a los defensores. Mandan señales de humo a los defensores y vienen refuerzos de fuerte en fuerte por las millas de trincheras y galerías, millas de trincheras. Viene del fuerte cercano, vienen 12 cohortes de la 7ª y la 8ª y estabilizan la situación. Pero el fuerte había sido tomado y la doble trinchera muro abierta en varias zonas, con paso al mar, y una legión pompeyana ocupa un campamento viejo para sostener el paso, que es atacado por 32 cohortes de la 7ª, 8ª y 9ª, apoyados por caballería, haciendo consiguieron entrar por un flanco, pero sin embargo
se metieron en una mala posición, se perdieron en las trincheras. Varios de gente de la novena y caballería se perdieron en las trincheras, se equivocaron de zona por la que ir por las trincheras, y en ese momento llega Pompeyo. Si César había lanzado 32 cortes, llega Pompeyo con 5 legiones, ¿no? Esta es la batalla de Dyrrhachium. Los pompeyanos consiguen 32 estandartes de la novena y de la caballería. César admite perder 960 legionarios de la novela principalmente y 36 oficiales con cientos de heridos, ¿no? Las tropas de César se retiran al este, a Macedonia y Tesalia, y Pompeyo decide seguirle más animado para una batalla abierta, ¿no? Se encontraron en la planicie de Farsalia. César había dejado heridos en poblaciones amigas, el 9 del 8 del 48 a.C., la batalla de Farsalia. Pompeyo baja de su colina y se pone en orden de batalla. César acepta y pone en 3 líneas, con la 10ª en el ala derecha extrema, con la 8ª y la 9ª juntadas como una legión por las bajas en extremo izquierdo, y la 7ª al lado junto al centro, en el centro, al lado de la 8ª y 9ª en el centro, y junto al centro, ¿no? Y en el centro 3 legiones nuevas. En total 9 legiones en 80 cohortes a la baja, con 21.000 soldados a pie y 1.000 jinetes y otros infantería auxiliar. 9 legiones en 80 cohortes a la baja, o sea, cortas, con 21.000 soldados a pie y 1.000 jinetes y otros infantería auxiliar. Pompeyo tenía 40.000 infantes y 7.000 jinetes, y puso a su legión de élite, la primera, en su extremo izquierdo frente a la 10ª, y 7 cohortes de las legiones hispanas que escaparon de Hispania en el extremo derecho pompeyano. Y en el papel Pompeyo tenía 12 legiones, pero César solo temía algunas de estas 12 legiones, igual que Pompeyo más o menos, que confiaba más en su caballería, los 7.000 en el extremo izquierdo. Bien, la 10ª legión era, según Plutarco, considerada la más dura de las legiones de César, y que la caballería de Pompeyo tenía la orden explícita de rodear a la 10ª y destruirla, junto con el apoyo de la primera legión pompeyana. Los 7.000 jinetes pompeyanos eran 2.700 germanos y galos que había traído Labienus al pasarse a Pompeyo, 500 de Italia, de la guardia de Cleopatra, italianos de la guardia de Cleopatra y Ptolomeo, que eran hermanos, y de Galatia 600 jinetes, y el resto eran del este, ¿no? El jefe de la caballería, Labienus, conocía muy bien a la 10ª, pues cargó con ella en el Sambre contra los Nervi belgas, como dijimos. César vio la disposición de la caballería pompeyana y pensó en una 4ª línea en apoyo a retaguardia de la 10ª. La 10ª iba a luchar en frente con las legiones de élite pompeyanas y también con la caballería pompeyana. Decidieron extraer esta 4ª línea, que fueron unos 2.000 hombres extraídos de la 3ª línea, ¿no? Pero se trataba de poder ocultar esta 4ª línea agachándose o como fuera, ¿no? Ocultarla, ¿no? Bien. Tenemos que los pompeyanos cargan con su caballería y arqueros, superan a la caballería cesariana y rodean y se dirigen hacia la 10ª y la atacan por el flanco. Pero suenan las trompetas y la 4ª línea carga desde la sorpresa, se supone, con las lanzas, buscando las caras de los jinetes, matando a 1.000. Y también sonaron las trompetas de la primera y segunda línea del César para cargar junto con la 4ª línea. Y la 4ª línea superan a los arqueros pompeyanos y la 4ª línea flanquea a la primera legión pompeyana. Los pompeyanos empiezan a retirarse ordenadamente. César suena la trompeta de la 3ª línea para cargar. La primera y segunda línea les dejan paso. El centro pompeyano se disuelve y en la derecha de los pompeyanos, 2 cohortes de la 6ª, hispanos, porque de la 6ª eran hispanos de Pompeyo, son rodeados, aceptan la rendición.
Sin embargo, cinco cohortes de la cuarta y de la sexta pompeyanos, que también eran hispanos, la cuarta y la sexta de Pompeyo eran hispanos también, escapan hacia el oeste. La primera legión pompeyana pudo escapar, marcha día y noche, por el este, por el sur y luego también al oeste. 20.000 pompeyanos armados se escapan por las montañas y después hacia Larisa, con una marcha forzada. César, con la séptima, la octava, la novena y la décima, le cortan el paso posicionándose con trincheras en la colina que controlaba el paso al río y agua para beber. Los pompeyanos intentan rendirse, pero César pide incondicionalmente la rendición. Esto entonces es una derrota, esta batalla de la batalla de Farsala, ¿no? Sí, la batalla de Farsala estábamos hablando, es esta. Y es una victoria cesariana, ¿no? Y ten en cuenta que Pompeyo pierde y Pompeyo no había perdido una batalla en más de 30 años de servicio romano. Por eso era Pompeyo el Grande. Y esta es la primera que pierde. Bien, los hispanos de César. Bien, esta batalla de Farsala, victoria de César. Los hispanos de César, después de esta batalla, se amotinan, ¿no? Otra vez. Quieren licenciarse y quieren el bonus, después de estar 18 meses, quieren el bonus prometido de 20.000 sestercios por hombre, que es una fortuna para un legionario que tiene una paga básica de 900 sestercios al año, ¿no? La octava y la novena legión habían firmado contratos de alistamiento en el 65 a.C. y al parecer la séptima también era del 65 a.C., aunque no estoy seguro. 13, bien. Y la décima también decía que no combatía más sin las condiciones, ¿no? Bien. Después, en el amanecer del 10 de agosto, los pompeyanos bajan de la montaña y se rinden. César les va a liberar del servicio, pero son prisioneros. Como los hispanos estaban amotinados, César llamó a las otras 4 legiones que habían en el campamento para usarlas. Pompeyo fue a Larisa, huyó al este y escapó por mar. César se volvió al campamento antiguo de Pompeyo en Farsala, todos los lujos y celebraciones preparadas por Pompeyo. Cuando César vio tantos muertos pompeyanos de no combatientes en el campamento, dijo: trajeron esto ellos mismos, me obligaron. Yo, César, después de triunfar en tantas guerras, hubiera sido condenado a este destino si yo hubiera entregado mi ejército como pedían. Después, capturaron en esta batalla farsala 180 estandartes pompeyanos, con 9 águilas de legiones. Dicen 1200 bajas en César, con 200 de caballería. César dice 15.000 pompeyanos muertos y 24.000 prisioneros. Pero como siempre exagera, porque 18.000 pompeyanos escaparon de variada manera. Desde Corfú salieron en barco muchos miles de la primera, la cuarta y la sexta legión pompeyanas, con la Bienus y 1.600 jinetes. El coronel Polio de César dice que los pompeyanos perdieron máximo 6.000 hombres en la batalla, no 15.000 muertos, aparte no combatientes muertos. En el campamento, los hispanos seguían amotinados con apoyo de la undécima y duodécima, que antes de seguir la campaña querían los premios. Las dos cohortes pompeyanas de la sexta, que eran hispanos, que se rindieron, contrataron para trabajar para César, unos 1.000 hombres. Otros 10.000 de los pompeyanos rendidos en las montañas contrataron como legionarios con César. Serían la 36 y 37 legión. Las legiones hispanas de César, junto a otras, fueron a Italia. 2 las mandaron a una campaña en el Illyricum y 3 o 4 al sur de Italia. Sin embargo, las legiones hispanas fueron por la vía Apia a Roma. Después, en el septiembre del 48 a.C., Pompeyo llega a Pelesium, noreste de Egipto, y por ahí acampa el rey Ptolomeo, en guerra con Cleopatra. Ptolomeo sabe la derrota de Pompeyo en Farsala y decide actuar contra él para ganar el favor de Julio César. Al bajar de la barca mataron a Pompeyo.
Los autores romanos, entre ellos el coronel Septimius, que estaban en Egipto, estaban de acuerdo con Ptolomeo. Después, César llega a Alejandría 4 días después del asesinato de Pompeyo, con 900 de la sexta, 800 jinetes y 2.300 legionarios de la 28, sin experiencia estos. Lucha con Ptolomeo y sus 22.000 hombres durante meses con una lucha callejera y control de los muelles. César con barricadas en palacio. Después llegan 2 o 3 legiones más y hay batalla y hay victorias sobre Ptolomeo, que se ahoga intentando escapar. Instala a su hermana Cleopatra en Egipto. Bien. Y con estas tropas va a Pontus y vence a los de Farnaces en batalla de Cela en el 47 a.C., casi un año después de su victoria en Farsala. Y aquí es donde dijo Vini, Vidi, Vinci. Después, en Roma, la octava, novena y décima se ponen a saquear Roma, matando a algunos exgenerales y praetores. La séptima es ordenada a proteger Roma y se van por la campaña a saquear, y poco antes de llegar César vuelven a sus campamentos con botín en el campo de Marte de Roma. Bien, reportes dicen que Escipio con los hijos de Pompeyo y el rey Yuba de Numidia podrían juntar 14 legiones y decenas de miles de jinetes y auxiliares con 120 elefantes. César habló con los hispanos y estos accedieron a continuar la campaña. Les pagaría después de pagar a las legiones que fueran con él a la campaña contra Escipio en el norte de África. Centuriones de la décima pidieron a César decimar a la décima, castigarla con muerte de algunos, pero César no quiso. Después, César llamó a 2 legiones que estaban en el este de España y una nueva creada, la quinta, en el oeste de Hispania, también con hispanos. En diciembre del 47 a.C. parte de Sicilia con 6 legiones parciales, sin los hispanos de la séptima, octava, novena y décima. No, sí. Sin los hispanos de la séptima, octava, novena y décima, que eran los amotinados y tal, pero con los recién reclutados de la quinta. Y otras 2 y las otras 2 asentadas en el este de España, ¿no? Como digo, César llamó a 2 legiones que estaban en el este de España para la campaña esta de norte de África y una nueva creada que era la quinta. Llevaba esta, pero no llevaba la séptima, octava, novena y décima, ¿no? Desembarcó César en Tramos en Sousa. Y ahí puso un campamento a 3 millas del actual Al-Munastir, en el este de Túnez. La caballería de la Biens de Escipio rodea a algunos de la décima. Uno de ellos habla a gritas con la Bienus y le lanza desde muy lejos la jabalina. Se la clava al caballo y tira a la Bienus al suelo. Salen del campamento César y sus legiones, esas 6 legiones parciales, sin los hispanos, pero con los hispanos de la quinta, y las otras 2 que estaban asentadas en el este de Hispania, pero no sabemos si eran hispanos o no los que iban en estas. La cuestión que rodean a unos cuantos que estaban recogiendo cereales, y entonces salen del campamento César y sus legionarios y hay una batalla campal con los pompeyanos, ¿no? Los cesarianos en esta campaña se retiran con muchas bajas a su campamento y César decide esperar a las legiones hispanas a que lleguen ellas. Esta fue la batalla de Ruspina, ¿no? En la que se tuvieron que retirar los cesarianos y todavía no habían llegado las 4 legiones hispanas famosas de César. Pasa el tiempo, llegan más convoys. Ahora tiene 2 de las mejores legiones hispanas, que son la novena y la décima. Y más otras 7 legiones
incluidos la quinta hispana. Y la quinta hispana le pide para la próxima batalla con los pompeyanos ir a por los elefantes en la batalla, ¿no? Bien, se encuentran los dos ejércitos en Uziza, y por prisioneros de Farsala, César sabe que los pompeyanos saben que pone la 10ª legión en el ala derecha. Y los pompeyanos ponen allí, acorde a esto, en la batalla de Farsale, ¿no? Así que así César piensa que poner la 10ª y la pone en la izquierda, seguida de la 9ª también a su lado, de la 10ª, ¿no? Entonces en este momento hay 130.000 hombres enfrentados, pero ninguno cargaba, ¿no? Llega la tarde y César empieza a retirar sus tropas a su campamento. A mitad de marzo llegan la 7ª y la 8ª hispanas también. Ahora tenía las 4 hispanas favoritas suyas, ¿no? Ahora se van moviendo los dos ejércitos a lo largo de la costa. Los pompeyanos empiezan a hacer un campamento que cortaba el acceso a tropas de César por el oeste. Y entonces César lanza una ofensiva contra la construcción del campamento. Puso la 10ª en la extrema derecha y la 7ª junto a ella, y la 8ª y la 9ª en el ala izquierda, y las legiones menos experimentadas en el centro. Tenía 11 legiones con un centro poblado. La 5ª a medias en cada extremo con caballería para ir a por los 30 elefantes que tenía en cada lado Pompeyo. Escipio, los pompeyanos queríamos decir, Escipio tenía 10 legiones, más 3 legiones de élite del rey Yuba en el centro de su línea. Y su caballería e infantería ligera en las alas, con los elefantes, 30 elefantes en cada ala. Y cada elefante tenía un castillo acorazado con 2 o 3 lanzadores de jabalina, ¿no? Bien, con Escipio iban 3 cohortes de la 4ª legión y 2 cohortes de la 6ª, que eran hispanos y se habían escapado de Farsala. Algunos se pasaron a los cesarianos. Y resulta que las 3 legiones del rey Yuba tenían mucha confianza. Decía que habían combatido 42 batallas sin ser derrotados. Y 2 años antes habían aniquilado 2 legiones romanas de Curio. Bien. También tenían los pompeyanos varias decenas de miles de auxiliares númidas y 10.000 jinetes. 1.500 de ellos, los caballeros de Labienus, que eran germanos y gálicos. Y contra ellos César tenía 3.000 jinetes germanos, galos e hispanos también, ¿no? Bien, la primera legión de Escipio, que era la suya de élite, la puso en el ala derecha, en su ala derecha, sin enfrentarse a la 10ª. La 4ª y 7ª de Escipio, las cohortes hispanas, las puso en su ala izquierda junto a otros hispanos de la 5ª cesariana capturados en un barco, ¿no? Los puso ahí. Fíjate que ahí el prestigio que tendrían los hispanos, que siempre los ponían ahí en los puestos más importantes, en la zona más importante. Aunque los Escipio y los pompeyanos tenían 80.000 hombres, 80.000 hombres, solo 4.000 de la primera y de la 4ª y de la 6ª tenían experiencia como las mejores, tanta experiencia como las mejores tropas de César, ¿no? Y resulta que el rey Yuba era un tirano cruel y dijo a Escipio que solo él podía llevar la capa escarlata. Y Escipio tuvo que quitársela, la escarlata, y ponerse una blanca. Escipio confiaba en su... Bueno, detenemos aquí y ahora continuamos. La 10ª y la 7ª, que también había cogido prestigio, ¿no? Julio César quería ir a Inglaterra, donde no habían ido otros romanos. Entonces fue con 80 buques de transporte y docenas de buques de guerra. Julio César mandó de representante a Comius de los Atrebatos, vencidos en el Sambre, pero los ingleses los toman prisioneros, como hizo antes Julio César con alguna tribu germana u otros guerreros germanos con los propios romanos antes en otra campaña. Bien, a la llegada del otoño o el invierno se vuelven a Francia en los barcos. Luego, en el 54 a.C., un segundo viaje de Julio César a Gran Bretaña, a las islas inglesas. Iba con la 7ª, la 8ª, la 9ª, la 10ª
hispanas y la 12ª italiana. 50.000 legionarios. Whitehamsted. Whitehamsted. Eso es. Las legiones asaltaron y pronto tomaron el fuerte, huyendo los que pudieron. Casibelaunus se rinde y tributa. Caesa, César vuelve al continente con las legiones y las tribus británicas aliadas o sometidas. Luego, en Francia y Bélgica dispersó sus legiones para abastecerse mejor de grano. Luego, en el invierno del 54-53 a.C., los romanos se disponen a construir un fuerte en Galia, en Atatuaca, en la zona de los Eburones, que era una zona, una tribu belga, ¿no? Con Ambiorix. Se levantan contra este fuerte. Se aliaron con los germanos y en varias decenas de miles. La séptima solo tuvo unos heridos. Pero hay tormenta. Se rompen los barcos y tienen que regresar al campamento de cabeza de playa. Los britones vuelven a posicionarse en el reducto boscoso. Van las 4 hispanas. Se ponen a reforzar el campamento. Atacan los británicos y se ponen a reforzar el campamento las 4 legiones hispanas que hay cerca allí del reducto boscoso. Atacan los britones y los piquetes de alerta y defensa actúan. Si huyen en alguno de estos piquetes de alerta y defensa, tienen la pena capital. Y con refuerzos pasa el ataque. Después, varias tribus se alían o rinden a los romanos. Marchan hasta el fuerte del líder britón, que era Casibelaunus. En la actual... Seguimos con las legiones de Julio César hispanas. Luego tenemos que después con los germanos, en el 56-55 a.C., los usipetes y los trencheri, otras 2 tribus germanas, ocupan Holanda y norte de la Galia. Va Julio César con las legiones y según Plutarco mataron a 300.000. Bueno, la cuestión sería otra victoria. Después, quiere ir a Inglaterra. En el paso de Calais, con 2 legiones y cientos de jinetes, llega a Inglaterra. Y luego en otro convoy hubo 18 buques con tropas que se retrasó, ¿no? Aparte de estas 2 legiones con las que llega a Inglaterra. Son auxiliares, con 800 barcos. Y si comparar con la Armada Española de 1588, que llevaba 130 barcos y 19.000 soldados. Después tenemos que las 4 legiones hispanas y 1.700 jinetes marchan por la noche y por Canterbury encuentran a los indígenas preparándose. Se meten los indígenas en un reducto boscoso defensivo. La séptima va al asalto en Testudo, que es con los escudos cubriéndose por arriba y por los lados y por delante. Y formando rampas con tierra, durante horas subieron y los ingleses se retiraron en distintas direcciones. Se ponen a hacer el campamento de marcha.